A ver, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se dé un conflicto nuclear? ¿Qué es lo que tiene que pasar para una tercera guerra mundial? ¿Qué tal si de repente sale un funcionario a declararle la guerra a más de 20 líderes mundiales? ¿Qué tal si les digo que este escenario es una realidad? ¿Qué tal si les digo incluso que precisamente quien acaba de declararle la guerra y de repente atacar a 20 presidentes, entre ellos de China, de Brasil, de Venezuela, de Serbia, de Eslovaquia y hasta de Cuba, es Zelensky? Así como lo acaban de escuchar, el presidente, para algunos presidente, cuidado con esto, Volodymyr Zelensky acaba de amenazar a los líderes mundiales que vayan a visitar Moscú el día de la victoria. Y es que sí, el líder del régimen ucraniano acaba de amenazar a más de 20 líderes mundiales que van a llegar a Moscú el 9 de mayo. Él ha dicho, según su cálculo mental, que bueno, por si acaso todos los que han viajado o van a estar viajando para el 9 de mayo, la postura por parte de Ucrania es muy sencilla. No pueden hacerse responsable de lo que vaya a ocurrir en el territorio de la Federación de Rusia. Y es que resulta que Zelensky, lo ha dicho abiertamente, está preparando un atentado. Sí, así como acaban de escuchar, en un escenario que ya para algunos no tiene ningún tipo de sentido y seguramente va a recibir críticas por parte de la propia administración de Donald Trump, el líder del régimen ucraniano ha amenazado el día de hoy a todos los líderes mundiales que vayan a visitar Moscú. De hecho, según sus palabras o sus cálculos ahí o gimnasias mentales, él ha dicho que bueno, como todos estos van a viajar, seguramente son conscientes de que Rusia les va a proporcionar seguridad y por lo tanto no va a haber ninguna garantía por parte de Ucrania. Sí, hablando con periodistas, Zelensky amenazó la seguridad de más de 20 líderes mundiales que van a viajar a la ciudad rusa para participar en el evento del Día de la Victoria. Creo como presidente que, sí, lo dije de hecho al ministro de Asuntos Exteriores, que la gente que se nos acerca deberíamos decirle, desde el punto de vista de seguridad, no les recomendamos visitar la Federación de Rusia y si lo hacen, no nos pregunten, es su decisión personal. Terminó manifestando. De hecho, las amenazas de Zelensky afectan a todos los líderes mundiales y delegaciones internacionales que van a viajar a Rusia, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping. Estamos hablando también de, por ejemplo, como decíamos, el de Brasil, el de Serbia, el de Eslovaquia, Venezuela, Cuba. Según el líder del régimen de Kiev, algunos mandatarios se pusieron en contacto con las autoridades ucranianas para decir que viajan a Rusia y que les gustaría estar seguros en ese momento. Tenemos una actitud muy equilibrada. Escuchamos lo que se nos pide, indicó Zelensky, después de insinuar la posibilidad de un ataque contra el desfile militar del 9 de mayo en Moscú, el que estará, como hemos dicho, ¿no?, en un momento en el que van a estar presentes varios líderes mundiales. Así que, según Zelensky, los líderes mundiales que van a Rusia básicamente van a pedirle permiso a Ucrania, algo que habría que ver si es cierto y, más importante, habría que ver quién ha llamado a Zelensky. Esta amenaza de atacar la capital rusa durante el evento conmemorativo por el aniversario número 80 del Día de la Victoria también ha sido expresada por el secretario del Comité para Asuntos de Seguridad, Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano, Roman Kostenko. Durante una entrevista con medios locales, a Kostenko le preguntaron sobre si Ucrania de verdad tiene ahora la capacidad de ir a atacar el desfile ruso con drones, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y numerosos líderes mundiales se encuentren en el lugar. Sí, estamos hablando de nuestras capacidades, tenemos tales capacidades, es lo que terminó respondiendo. Claro, con este escenario y con unas amenazas de este calibre se puede desatar tranquilamente una guerra sin precedentes. Algunos de repente se olvidan cómo inició la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y claro, en ese sentido también es importante entender lo que, por ejemplo, está empezando a responder y obviamente ha sido la respuesta, la reacción de Moscú, y es que con estas amenazas al desfile, Zelensky está socavando una vez más los acuerdos de paz. Esto ha afirmado la propia portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. Y es que claro, vamos a ser también honestos, Zelensky había sido cuestionado, ¿no?, con respecto a ver si aceptaba esta tregua por el Día de la Victoria, las celebraciones que se dan en Moscú, una tregua en la cual el gobierno de Vladimir Putin decidió no atacar durante 2 días, pero bueno, Zelensky también ha salido al frente a decir que él rechaza completamente esta propuesta de Putin de un alto al fuego de 3 días por el Día de la Victoria. Según sus palabras, un alto al fuego de este sentido, en realidad, vamos a ser honestos, debería durar
meses o incluso un año. Palabras de Zelensky, como hemos comentado, está amenazando la seguridad de todos los líderes mundiales que van a visitar Moscú el día de la victoria. De hecho, es muy importante comentar que, según él ha comentado, bueno, oye, si quieren una tregua, podemos intentarlo. ¿Qué tal un alto al fuego de 30 días? Pero es imposible llegar a un acuerdo. Bueno, 3, 5, 7 días no tiene sentido. De acuerdo con el líder del régimen de Kiev, la propuesta de Putin es una supuesta puesta en escena para intentar demostrar algo que no es cierto. Pero si hablamos de respuestas contundentes, debemos entender lo que ha dicho Medvedev. Y es que Medvedev ha ido mucho más allá y ha sido bastante claro. Si hay una provocación de Ucrania en el día de la victoria, que como sabemos es el 9 de mayo, bueno, ok, listo, que exista, que la haya. Pero ojo con lo que ha dicho Medvedev. Si esto sucede, nadie garantiza que Kiev llegue al 10 de mayo, o sea, al día siguiente, que ya sería un escenario en el que se desata el terror dentro de Ucrania. Esto es lo que ha dicho el expresidente ruso comentando las declaraciones del líder del régimen de Kiev. Él ha descrito lo que ha comentado el propio Zelensky como una provocación verbal, la amenaza de Zelensky a los líderes mundiales que van a visitar Moscú el 9 de mayo para conmemorar la victoria sobre el nazismo. El cabrón verde sin afeitar dijo que rechaza la oferta de Putin de un alto al fuego de 3 días para el 9 de mayo y que no puede garantizar la seguridad de los líderes mundiales en Moscú, escribió el también expresidente de Rusia en su canal de Telegram. De hecho, quien más busca sus garantías solo es una provocación verbal, nada más. Esto es lo que ha dicho Medvedev, agregando que, bueno, Zelensky entiende que de haber una provocación real el día de la victoria, nadie garantiza que Kiev llegue siquiera al 9 de mayo. Poco antes, Zelensky rechazó la iniciativa del presidente ruso, como hemos dicho, de este alto al fuego por el aniversario número 80 del día de la victoria. En paralelo, Zelensky amenazó a todas las personas que decidan reunirse en la Plaza Roja el 9 de mayo. Para todos los países que hayan viajado o viajan el 9 de mayo, nuestra postura es sencilla, no se hacen responsables. Si se muere por ahí Xi Jinping, bueno, cositas, ¿no? Claro, un escenario que no tiene ningún tipo de sentido y una amenaza que incluso ya está traspasando cualquier tipo de situación de rivalidad solamente con Rusia. De hecho, este es un escenario bastante llamativo que para algunos expertos podría dar pie y argumento, fundamento para que de repente, por ejemplo, algunos países decidan unirse de manera mucho más agresiva a las iniciativas por parte de Moscú. Anteriormente, Kiev había insinuado esta posibilidad de lanzar este atentado que para algunos ahora se ha vuelto una suerte de día clave. A ver qué rayos sucede en el día de la victoria, qué rayos sucede ese viernes 9 de mayo que para muchos va a terminar significando una situación mucho más complicada de lo esperado. De hecho, es importante comentar que ya el propio gobierno estadounidense no ha comentado estas amenazas, pero sí que ha comentado que, bueno, ya es momento de que Estados Unidos se preocupe por otras cosas, que empiece a buscar otras situaciones, que empiecen a calcular algún tipo de situación beneficiosa para Estados Unidos y que hay cosas mucho más importantes que Ucrania para el gobierno de Donald Trump, dando un ejemplo en lo que sucede con China. A todo esto también es importante comentar que el medio político ha explicado que existen líderes europeos que se niegan a visitar Kiev el 9 de mayo, sí, el mismo día, porque supuestamente se estaba buscando conmemorar la victoria sobre el nazismo que, como hemos comentado, se supone ha sido también una invitación que ha hecho el propio Zelensky para que viajen a Kiev. Una suerte de contramedida, ¿no?, a las reuniones, a las celebraciones que se dan en Moscú. Así el escenario no le ha salido muy bien a Zelensky. Los líderes de los países europeos se han negado a visitar Kiev el 9 de mayo, socavando de este modo el plan de Volodymyr Zelensky de demostrar que cuenta con apoyo de sus aliados. En este punto, por ejemplo, ha empezado a comentarse que el primer ministro polaco ha dicho que sí, él va a estar en la ciudad francesa de Nancy para firmar un tratado de seguridad con Emmanuel Macron. Por otra parte, el ministro británico Keir Starmer ha dicho que va a estar en una cumbre en Oslo, ¿no? Y según un periodista de Berlin Playbook, el futuro canciller alemán Friedrich Merz va a estar también en la conclusión de la formación de su gobierno. Y bueno, esta ha sido la respuesta. Todos están ocupados y nadie quiere ir a Ucrania. No obstante, y a pesar de todo esto, se espera que, bueno, algunos ministros de asuntos exteriores de los países de la Unión Europea de repente viajen a la ciudad ucraniana el 9 de mayo. Sin embargo, tampoco se tiene un dato adicional o algún tipo de situación que deje entender de qué se trata esta
reunión que se está intentando cocinar en territorio ucraniano. De hecho, las autoridades ucranianas invitaron a dirigentes del bloque europeo para demostrar al mundo su apoyo a Kiev y desviar la atención de los actos que se celebran en Moscú con motivo del aniversario número 80 del Día de la Victoria, a los que van a asistir, como hemos dicho, más de 20 líderes mundiales, que bueno, Zelensky no ha tenido una mejor idea que simplemente amenazar. Ya todo esto, la cereza del pastel la pone el presidente estadounidense, y es que aparentemente Estados Unidos vuelve a la carga, vuelve a generar una situación en la que no se puede negociar y estaría planteando amenazar a Rusia con nuevas sanciones. Sí, básicamente lo que se está comentando es que las autoridades estadounidenses han preparado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú en medio de las aspiraciones del presidente Donald Trump de poner fin al conflicto ucraniano. Esto informado Reuters citando a sus fuentes. Según 3 funcionarios estadounidenses, las medidas restrictivas se centrarán en sectores bancarios y energéticos. Un funcionario de la administración Trump también ha precisado que los 3 objetivos de las sanciones se encuentran en el gigante energético ruso Gazprom y otras grandes empresas rusas relacionadas con el sector de los recursos naturales y el sector bancario. Así que se viene una gran división y una que sería inesperada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Sin embargo, cuidado, aún no se sabe si el mandatario de Estados Unidos va a firmar este nuevo paquete de sanciones contra Moscú. De hecho, una fuente señaló que para sacar adelante un conjunto de medidas más punitivas contra Rusia, elaboradas en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se requiere sí o sí de la aprobación de Donald Trump. Y esta es una decisión que es enteramente del presidente estadounidense. Esto confirmó un segundo funcionario. Al mismo tiempo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, James Hewitt, ha declinado comentar los detalles de las conversaciones en curso y señaló el deseo de Trump de lograr un alto al fuego entre Moscú y Kiev. La semana pasada, Trump amenazó a Rusia con nuevas sanciones económicas si no cesan las hostilidades en el conflicto ucraniano. Así, en una publicación en sus redes sociales, insinuó que le gustaría ver la disposición de ambas partes del conflicto para poder concertar un acuerdo de paz para que terminen las hostilidades. También indicó que en caso contrario, trataría a Moscú de manera diferente, ejerciendo cierta presión. Tal vez el presidente Putin tiene que ser tratado de manera diferente, a través de la banca o con sanciones secundarias, se terminó preguntando en lo que para algunos es una amenaza del propio Donald Trump. A diferencia del régimen de Kiev, que todavía no ha derogado el decreto que le prohíbe negociar con el presidente ruso, Moscú ha asegurado varias veces que está abierta a entablar conversaciones. Recientemente Putin dijo una vez más que la parte rusa está dispuesta a reanudar el proceso de negociación con Ucrania sin condiciones previas. Pero la pregunta cae por su propio peso. ¿Realmente será así? ¿Realmente vamos a ser testigos de un escenario en el que, bueno, en este caso, la administración, sobre todo ucraniana, se sienta a negociar con Rusia? Y más importante, ¿vamos a ver alguna división marcada entre Donald Trump y Vladimir Putin? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.